Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Te invito a que te acerques a la ronda y que puedas compartir un texto bíblico, un rico mate, que te prepares, que te busques en tu casa un lugarcito, quizás sea el living, la cocina, o si tenés un patiecito, salí al aire libre, disfrutá de este tiempo hermoso en el que podemos compartir la posibilidad de encontrarnos para reflexionar juntos. Yo tengo todo listo, te espero a vos, dale. Después llegaron a la región de Genesaret, que está situada frente a Galilea. Jesús acababa de desembarcar cuando salió a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no se vestía y no vivía en una casa sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, comenzó a gritar. Cayó a sus pies y dijo en voz potente: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús en efecto estaba ordenando al espíritu impuro que saliera de aquel hombre. Muchas veces el espíritu se había apoderado de él y aunque lo ataban con cadenas y grillos para sujetarlo, él rompía sus ligaduras y el demonio lo arrastraba a lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Legión, respondió, porque eran muchos los demonios que habían atormentado en él. Y le suplicaba que no le ordenara precipitarse al abismo. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos. Él se lo permitió. Entonces salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos y desde lo alto del acantilado la piara se precipitó al mar y se ahogó. Al ver lo que había pasado, los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. Enseguida la gente fue a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron donde estaba Jesús, vieron sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio, al hombre al que habían salido los demonios, y se llenaron de temor. Los que habían presenciado el hecho le contaron cómo había sido curado el endemoniado. Los de Genesaret pidieron a Jesús que se alejara de allí porque estaban atemorizados, y él, subiendo a la barca, regresó. El hombre del que salieron los demonios le rogaba que lo llevara con él, pero Jesús lo despidió diciéndole: vuelve a tu casa, cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Él se fue y proclamó en toda la ciudad lo que Jesús había hecho por él. Varias cosas me llamaron la atención de este texto. En primer lugar, decirte que para la época de Jesús, una persona así era alguien poseído por un demonio, un endemoniado. ¿Qué te parece si yo te propongo la dinámica de pensar en una persona atrapada por la depresión, por la angustia, por esa sensación de muerte? Porque de hecho, este es un hombre que vive entre medio de los sepulcros. Es que el cementerio no se hizo para vivir. El cementerio es lugar de muertos. Y los que eran de la ciudad de Genesaret lo encadenaban mientras que el demonio lo liberaba para que saliera de ese lugar y pudiera ir al desierto. Me hace pensar que cuántos y cuántas de nosotros atrapados en esta dinámica demoníaca, diría yo, por ponerle un nombre, pero que ciertamente tiene que ver con ese sentimiento de muerte que no me permite vivir en la libertad
de una persona atrapado en esos pensamientos que son inclusive destructivos. Yo trabajo en un barrio en el que a diario jóvenes se encuentran atrapados en esta dinámica del consumo de drogas y que solamente no ven la posibilidad de un futuro y eso lo único que los lleva es a una dinámica autodestructiva. Pero no solamente porque trabaje en este barrio, simplemente creo que es una de las posibilidades que hoy tenemos en el mundo moderno de muchas personas que no encuentran en su vida una salida, que ven un futuro incierto, por problemas quizás económicos, a veces sin tener problemas económicos, problemas familiares, a veces son cuestiones de autoestima. Ciertamente, quien está atravesando esa situación vive un infierno, vive en un lugar de muerte al que no le corresponde. Y la sociedad, que en realidad tendría que sostener, apoyar, acompañar, prefiere tenerlo ahí, encadenarlo, que no moleste, a poder incluirlo en la sociedad, a poder darle un lugar en la sociedad. Y por eso es que la sola presencia de Jesús, que no pasa de largo, sin ver, sin detenerse, sin mirar, sin observar, sin que esa persona sea una persona a la que Jesús inclusive le pregunta el nombre. Claramente el demonio le dice: somos legión porque somos muchos. Muchas son las afecciones que las personas hoy en día, las que caminan por nuestras calles, atraviesan y viven situaciones realmente de muerte y de demonio, de posesión, que los lleva a vivir en cementerios. Viven, pero no viven. El demonio le dice a Jesús: bueno, no me tires al abismo, porque en realidad ya está ahí. Ya conoces el lugar. Y ustedes saben esto de que finalmente van a parar a la piara de cerdos que se precipita al mar y se ahoga. Hay un montón de comentarios bíblicos sobre eso. Yo simplemente me quiero detener hoy en lo que a mí me hace pensar y quizás es la enfermedad de los tiempos modernos, la depresión, la angustia, el sinsentido, esa depresión que realmente te lleva a no encontrar valor a nada, a que un día tras otro se convierte en esa angustia en el que todo el tiempo da igual. Ahí me parece muy interesante que Jesús primero te ve, no pasa desapercibido. Jesús es alguien que se detiene a mirarte, a verte. No sos alguien en el cual pasas siendo parte de la manada y de escucharte, de sostenerte, de liberarte y una vez liberado, incorporarte a una comunidad. Qué importante nuestras comunidades que sean sanadoras, receptivas, de tantos que necesitan un lugar de pertenencia, darle un sentido. Por eso es que este texto en clave moderna me da a pensar en todas estas realidades, de las cuales estamos atravesados, tanto en las familias como en la iglesia. Antes llamábamos el chivo expiatorio, al que todos le endosábamos que esa persona era el problema de todos los males
de nuestra familia, de nuestra comunidad, y que por eso en realidad era el loco de la casa. Hoy día tenemos que pensarnos en sociedades que necesitamos todas ser sanadas en los vínculos para poder seguir siendo comunidades que incluyan, familias que incluyan, porque si no, los que se van a terminar enfermando son estas comunidades que se niegan a recibir a este que está atravesando o a esta persona que está atravesando por una situación de depresión, de muerte, de sinsentido. Y ahí lo primero es no pasar de largo, no hacerse el distraído. Que si después te dicen, andate como le dijeron a Jesús, no te metas en esta realidad, todavía haya una palabra de aliento para decirle no te quedes callado, ponele palabras a ese silencio, decí, expresá, contá la gloria de Dios. De última se trata de eso, pero el poner palabras, el dar sentido a tu situación, es la posibilidad que todos tenemos de salir de ese estado de situación de muerte que no es vida. Por eso, para muchos y muchas de ustedes que están atravesando por soledad, por malestar, por vueltas de la vida, reveses, que sentís que estás en un pozo, que no tenés salida, hacete ver, pero no hacete ver con un médico, hacete ver es, sé visible, no tengas miedo, no te escondas, porque seguramente vas a encontrar a alguien que está a tu lado, que pueda verte, que pueda liberarte de esas cadenas que te atan a esa sensación, a esa situación de muerte, y puedas retomar, redescubrir el sentido de la vida para lo cual estamos desafiados. Son de estas cosas las que quizás en voz alta vengo pensando a raíz de este texto. Léelo, saca tus propias conclusiones, volvé a leer el comienzo cuando hace la descripción de este hombre que vivía en el sepulcro y te vas a dar cuenta de que realmente los demonios de nuestra época moderna a veces tienen que ver con estas afecciones que nos tienen también a nosotros atrapados, sea la que sea. Pero lo importante es que en la vida de todos siempre hay alguien, un samaritano como Jesús, que se detiene, no pasa de largo, te mira y sobre todo te devuelve el valor y el sentido del quién eres, para qué estás y qué es lo que puedes hacer por los demás. No te ahogues solamente mirando tu propio problema, tu propia situación, sino que te ayude también a levantar la mirada y a sentirte parte de algo un poco más grande, una sociedad que ciertamente necesita también aprender a incluir. Con vos nos vemos el martes que viene, en otro encuentro del Pastorcito, para poder pensar en voz alta, reflexionar, animarnos a compartirlo. Y si te sirve, como siempre digo, pasáselo a otro, inscribite, suscribite al canal, activa la campanita, decí, poné me gusta y sobre todo no dejes de compartirlo, porque lo bueno hay que desparramarlo. Los quiero y las quiero mucho. Nos vemos.